que, que comience con la grabación, eh, porque hoy día vamos a comenzar, no como siempre comenzamos, sino que con dos preguntas que nos hicieron dos hermanos que lamentablemente no van a poder estar con nosotros y quieren que en la grabación cuenten, digamos, sus propias preguntas, ¿ya? Pregunta Luis Guarín: ¿cómo se diferencia el enfoque socioretórico del método pragmalingüístico? Estoy leyendo tal cual como yo me puse. ¿Cómo se complementan? Porque este pragma lingüístico también se tiene en cuenta la diacronía y la sincronía. Esa es la pregunta de Luis. Y la otra pregunta, disculpe, voy a buscar el nombre de quien me la dio, es, bueno, cuando lo encuentre, Samuel García hace esta pregunta. Quisiera saber qué visión tiene el profesor desde la hipótesis de lectura que nos plantea sobre el discurso apocalíptico escatológico de los capítulos 24 y 25 de Mateo, donde las parábolas están muy presentes. Bueno, con esto entonces damos inicio a la clase con el profesor respondiendo dos preguntas que entiendo que surgieron desde la clase pasada. Claro. Gracias por las preguntas. El método pragmalingüístico y, y socioretórico tiene muchas semejanzas. Yo preferiría, como es una pregunta muy puntual, tengo literatura como para que la próxima clase traerlo bien definido y no de responder así. Y en cuanto al discurso escatológico del capítulo 24, todavía estás en proyecto, es decir, no lo tengo preparado, bien escrito, entonces también adelantaría un poco el trabajo y lo haría, respondería lo más probable en el cuarto o en el quinto día, para responder bien, para no dejarlo así como... en todo caso, el, el discurso del capítulo 24 se da en un contexto en el que los hechos aludidos al comienzo de la tradición referido hacia la destrucción de Jerusalén y el templo ya ha ocurrido. Por tanto, no están en función de preparar para que estuviese como atento a ello. Ocurre después de, la elaboración del texto ocurre después del evento más trágico que sería la destrucción de Jerusalén. Entonces, ese evento está en función de como aludir a la comunidad que tienes en su mente la visión apocalíptica, que era como literatura de moda de aquellas épocas. Por tanto, alerta a la comunidad, es como cuando nosotros queremos, en una fiesta de la familia, ¿cierto? Se reúnen todas las familias y sabemos que hay un familiar que le gusta un tema, pero es una persona que por otros temas no se involucra, siempre está en un rincón haciendo cualquier cosa y su único tema es apocalíptica, por decirlo así. O su único tema como familiar es un tema del fútbol. Cuando se habla cualquier otra cosa está en un rincón, no hace nada, no participa en ninguna cosa. Entonces nos miramos, ¿sabe qué? ¿Cómo hacemos que participe con nosotros? Entonces, bueno, hablemos de las cosas que a él le gusta. Y ahí comienza entonces darle a echar el carbón a las apocalípticas o al fútbol y vemos a nuestros parientes involucrados en la conversación. Entonces hay una retórica de aludir, involucrar a la comunidad de distintos sectores en donde si no, como que no, ¿sabe qué? No nos interesa lo que está haciendo ustedes. Y de eso vamos a ver hoy día
donde justamente en las personas de Jesús podemos observar un modelo pastoral interesante, en donde involucra a la comunidad, incluso haciendo cosas que a él no le llaman atención, no le gusta. Pero bueno, si se trata de poder abarcar, hacer sentir como parte de la comunidad, vamos a tener que hacerlo, diría Jesús Mateano. Y eso es una característica de un gran líder que necesitamos, no de solamente líder y lideresa, sino cualquiera de nosotros tenemos que tener esa capacidad, incluso en la vida familiar y de la amistad. En cualquier círculo es necesario tener esa cualidad empática para poder influir también sobre los demás y aprender de otros. Así que, pero me gustaría leerlo mejor el texto. No es que todos los días estoy leyendo Mateo, entonces me gusta, pero no tan enfermizo con Mateo. ¿Ya? Así que Muy bien. prefiero leerlo bien el capítulo 24, comparar con el capítulo 13 de Marcos, como suelo hacer, incluso comparar con Mateo 19 o 20, o Lucas 19 o 20, y generar una idea un poco más, eh, más preciso, más Bien. precisa. ¿No? Entonces, bueno, para Luis y para Samuel, que seguramente lo van a ver en directo, nos comprometemos que la próxima clase y la quinta clase van a ir respondiendo las dudas que tienen ustedes. Solamente en términos de metodología, como siempre lo hemos dicho, ¿cierto? Vamos a tener 45 minutos de primer bloque, luego 15 minutos que no es necesario que ustedes se vayan a grupos pequeños, pero nosotros lo ofrecemos como alternativa para que están entre ustedes, se conozcan, qué sé yo, y a veces surgen buenas conversaciones. Si usted quiere hacerse un café, vaya a hacerse un café. Y luego esos 15 minutos de recreo, pongámoslo así, volvemos nuevamente a la sala plenaria, a la segunda parte de la segunda clase. Muy bien, profesor. Ya. Entonces, bueno, yo, ya que hubo pregunta, yo también tengo una propuesta. Empecemos cantando la canción que no. No. Ah, necesitaríamos un guitarrista. Ya. Bien, entonces ahora sí tenemos el texto. Estoy trabajando duro con estas cosas. Perdónenme que estuve pintando hace 2 semanas atrás y el olor de la pintura me provocó irritación de la garganta. Entonces, cuando quiero hablar, empieza a picar la garganta. Así que por eso tengo que hablar un poco bajito y mantener como humectando la boca. Hoy día vamos a ver series de texto en donde haremos, además del diagnóstico de nuestra comunidad, y conocer el perfil del tratamiento que el Jesús Mateano va a dar a esta comunidad que cada vez más está enferma. Este relato es muy conocido, no lo vamos a leer ahora, ustedes ya lo van a escuchar, lo van a leer mucho, porque se nos acerca la Navidad y además con la genialidad de Nicolás Maduro, la Navidad se ha, ¿cierto?, acercado más aún, ¿cierto? Habría que adelantar la Navidad y todo Año Nuevo seguramente, y yo también he adelantado mi cumpleaños, así que mi cumpleaños es el 26 de diciembre, así que se ha adelantado junto con la Navidad. No lo vamos a leer, solo quería que ustedes lo tuvieran ahí a la vista un ratito mientras yo hablaba, y creo que ya se hicieron las ideas, y ahora voy a invitar a que hagamos una lectura como no nos acostumbramos a hacer, una lectura narrativa en donde tenemos que ponernos en lugar de aquel lector
que por primera vez se acerca o escucha a esta narración. Y vamos a hacer una lectura muy pausada, como aquella primera vez, ¿ya? El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Bueno, quienes ha estado comprometido y viviendo ese periodo de noviazgo, ¿cierto? Desde el momento en que empezó a ahí pololear, salir, tomar un heladito juntos, cuando vio al novio o al pololo o ¿cierto? Al muchachito mostrar el anillo, ¿te quiere casar conmigo? Qué emoción, ¿cierto? ¿Qué otra palabra puede explicar eso? Lo que pasa es que nosotros tenemos costumbre de leerlo muy rápido o simplemente el texto está aquí o está aquí, es donde usted quiera ponerlo. La cosa es que el texto ya no está frente a nosotros, el texto está dentro de nosotros, entonces no disfrutamos la lectura. Así que vamos así despacito, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan cuando fue la primera vez? La lectura me refiero. Vamos despacito, así como matizando. Estaba comprometida para casarse con José. ¡Qué emoción! ¿Ah? ¡Qué emoción! ¡Ay, me muero de emoción! Tiene que sentir eso, si no estamos mal. ¿Ya? No está leyendo usted. Y recuerden que vamos despacito, pero antes de unirse, resultó que estaba encinta. Es que usted cuando ha leído, la última vez que leyó este texto, ¿pensó en la gravedad? ¿Se empatizó alguna vez con esta muchachita? ¡Oh, qué terrible, qué terrible! Mire la cara de don Ramón, o Rondamón. Ponerse en lugar de María, qué terrible. No me gustaría estar en su panza, no, en su zapato. Ahora, esto revela, ¿cierto?, un contexto, situación embarazosa de la comunidad, hablando del embarazo, estaba encinta. Una comunidad en conflicto, una comunidad sufriendo. Perdón, es que está sonando el... Voy a sacar esto para que no nos moleste. La situación de embarazo de María habla, en parte, retóricamente hablando, de la situación embarazosa de la comunidad, ¿no? Conflictos tras conflictos. Ahí me olvidé de quitar ese efecto que nos hace demorar un poco. Y claro, tiene que ser justo ella, ¿no? Justo ella. Yo he escuchado por ahí decir, ¿cierto?, otras muchachas que decía lo mismo. Ahora, como el lector participa, el lector es implicado en el relato. ¿Y qué haría si usted sabe de unas amigas, su hermana, su prima, su vecina, una hermana de la iglesia, que está pasando una situación así, que se enteró de que estaba embarazada? Oye, ¿y esto lo saben? ¿Sabe tu novio que vive en Estados Unidos que tú estás embarazada y hace meses que no lo ve? ¿Y cuánto tiempo tienen? Esa situación incómoda. Y seguro que ella no sabe cómo decirlo, cómo se lo digo. Es que... Y el relato nos informa de que fue por obra del Espíritu Santo. Claro, sí, por obra del Espíritu Santo. Pero el lector serio, lector creyente, se va informando de ello. ¡Wow! Pero aquí, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo le va a decir eso a su comprometido? Entiendo el problema, entiendo que el Señor ha escogido a ella,
Pero ¿cómo se lo va a decir? No se preocupen, porque él ya sabe. Ya se enteró y como en todas partes, ¿no? La noticia, la mala noticia, como se dice en Chile, el cagüín, vuela. Ya llegó al oído de José. El texto nos dice, como José, su esposo, era un hombre justo, y aquí es donde se nos cae el mundo. Se nos cae el mundo porque resulta que José, su esposo no dice como José era un hombre justo, sino como José, y nos hace recordar, su esposo, ¡ay! ¿Era un hombre justo? No, porque si es un hombre justo, ¿usted qué piensan de justicia? ¿Ustedes han escuchado en la televisión, en los matinales, cuando da cierto problema de injusticia, cuando hay asesinato, cuando hay... vamos a hablar de los detalles. Y salen, ¿cierto? Los entrevistados, familiares, vecinos, de lo que es justo nomás, lo que es justo nomás. Yo quiero justicia. Claro, ¿qué concepto de justicia tenemos nosotros? Si José es un hombre justo en aquella época, claro, según la tradición, según las leyes, según como siempre se ha hecho, una mujer adúltera, mi comprometida, que me ha deshonrado, debe pagar. Y de esa manera debo reivindicar mi honor. Y resulta que José justo, su esposo resulta que era un hombre justo. Entonces, hasta aquí el concepto de justicia está en juego. El lector entiende por justo lo que él entiende. La lectora entiende lo que es ser un hombre justo, lo que hasta ahora se entiende por ser justo, justo lo que es justo, que sea lo que es justo nomás. Tú, como el programa de televisión, ¿cierto? ¿Y tú qué harías? Ah, no, yo la saco, pero tirado de las mechas y llamo a todos los vecinos y vecinas para que le griten, la insulten y toda su familia, ¿cierto? Ahí, en fila, seré el primero en lanzar una piedra. Eso es ser justo. Resulta que José, eh, no sé en qué estaba pensando, o qué estaba fumando, digo yo. Yo soy así para elaborar diapositiva, perdón, un poco irreverente, pero esto es para provocar, ¿no? Para que hagamos una lectura más entretenida, donde va quedando algo. ¿Ustedes saben la diferencia entre entretenida y divertida? Viene de esto de verter líquido, ¿no? Divertida es algo que queda vertida y se pierde. En el momento nos pasamos bien, pero como el alcohol, ¿cierto? Se vierte el alcohol en la boca, pero luego se pierde, no queda nada. Pero entretenida, ¿cierto? Es algo que se queda, entretenida, algo que pasamos bien, pero va quedando como una lección, aprendizaje, queda el desafío, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ser una lectura entretenida, no divertida, no irreverente, pero sí algo que nos haga pensar. Dice el texto, José era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Entonces, bueno, para la mente de aquella época, José era una especie en extinción. Oye, todavía quedaba gente así. Qué raro. Que en mi vida había escuchado algo semejante. En mi vida. No, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Y tú qué harías? No, en realidad yo no sé qué haría porque yo me volvería loco. ¿Sí? Ahora, lo interesante, lo de verdad interesante viene ahora. Dice el texto, pero cuando él estaba considerando hacerlo, ¿qué cosa? Eso que dijo anteriormente, ¿sí? Para no exponer la vergüenza pública, intenta divorciarse de ella
en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacer eso a favor de ella, se le apareció en sueño un ángel del Señor. Como que llegó tarde el ángel. Pudo haberle avisado antes, ¿no? Pero el relato funciona así. Era algo que el lector sabía, el lector fue informado, el lector o la lectora fue informado desde antes del embarazo, el problema, pero José era el único que no sabía. Entonces quedamos muy pendientes de qué va a hacer él. Ay, resulta ser una persona muy justa. ¿Justa? ¿Pero de qué justicia estamos hablando? Porque si es una persona que le gusta la cosa así, nada que hacer, está en su derecho. Pero resulta que él intenta proteger a María. Oh, qué raro. Entonces comienza a sonar, ¿cierto?, en nuestra mente, ¿qué es esto de que era un hombre justo? ¿Qué significa ser justo? Además, vemos aquí algo muy interesante. Se supone que él no sabía, nosotros sabíamos. Entonces quedamos con la sensación de que yo habré hecho lo mismo. ¿Sí? Yo que sabía de la situación de María, yo que estaba mirando como un lector omnipotente junto con el narrador lo que estaba ocurriendo entre María y José, vemos que, pero él estaba considerando hacerlo, cuando estaba considerando hacer todo esto, estaba en su voluntad hacerlo, es cuando recién aparece un ángel del Señor. Como que llegó tarde, ¿cierto? José dice, por mí no había problema, ¿sí? Pero igual pudiste haberme avisado antes. Pero la verdad que no me costó nada decidir a favor de ella. No por la reivindicación de mi honor. Eso no importa. Lo importante es ella. Y cuando ya estaba decidido a hacer eso, aparece un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. ¿Cierto? Una sugerencia, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo. Como que pudo haberle dicho antes y todo hubiera sido feliz. Y le pondrá por nombre Jesús. Entonces hace dos peticiones, o dos ordenanzas, mandatos. Le pide dos cosas, que reciba a María y le ponga por nombre Jesús. Qué bonito. Veamos qué hace José. Este señor, tan bonito, ¿cierto? Una especie en extinción, ¿qué hace? Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¿Cierto? ¿Qué fue eso? Recibir a María y poner por nombre Jesús. Y además, no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Este señor sí que es excepcional, ¿no? Realmente una especie en extinción, muy obediente, haciendo más de lo que se le pidió. Así que el lector ahí queda plop y queda wow, wow. Y realmente yo quería, ¿sí? No solamente hace cosas a favor de ella, que obedece, recibe, no reivindica su honor y le pone por nombre Jesús, nombre, ¿cierto? Que quién sabe, a lo mejor tenía un nombre ya, ya pensado. Y además se abstuvo de tener relaciones sexuales por respeto, seguramente no lo dice por qué, pero el lector queda con la sensación de que este señor sí que se pasó. Yo no sé si hubiera sido capaz. Así que este relato, ¿qué alude? ¿Qué es lo que hace? En este relato vemos una comunidad que vive permanentes conflictos y profundas crisis internas. Y una comunidad incapaz de tomar iniciativa resolutiva por sí misma. Entonces, yo lo que invito a mirar a ustedes son los siguientes. A partir de José, un hombre en realidad más que justo, ¿sí? Porque puede haber dicho lo que es justo nomás, lo que es justo, pero él es más que justo. ¿Qué hace? Este relato que se lee, ¿cierto?, para el Adviento, tiene
mucho más sentido que simplemente recordar el nacimiento de Jesús. Invita a replantear, perdón que lo voy a leer, invita a replantear y revisar el concepto de la justicia que tenemos. ¿Qué es ser justo para nosotros? Y además vemos en José que la justicia se refleja en esa búsqueda de una solución a favor del otro y de la otra, no la reivindicación o el ejercicio, ¿cierto?, de su derecho, con el cual puede perjudicar a otro o a otra. Además, este relato nos muestra que promueve la iniciativa para resolver el conflicto. A ver, todos nosotros hemos tenido la experiencia de conflicto en la iglesia y también fuera de la iglesia, ¿no? De cualquier índole. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, orar. Eso está bien, ¿cierto? Y le pedimos al Señor que nos ayude, incluso como congregación. No conflicto personal, como familia, como congregación. Cuando tenemos conflictos personales, oramos, ayunamos, hacemos cadenas de oración para que el Señor nos ayude. Señor, ayuda porque tenemos problemas. Pero ojalá que tú tienes que convencer de su error. Haz que entienda que está equivocado. Señor, necesitamos que tú nos libres de este conflicto. Convence de su pecado, por favor, Señor. Pero, perdone algo muy irreverente lo que voy a decir, pero nuestro personaje, José, el hombre justo, con todo el derecho, ¿no? Con todo el derecho, el lector ya está informado de que él no tiene ninguna culpa, además del pecado original. Él no tiene la culpa. Pero él sin saber, sin enterarse de que lo que estaba pasando en la persona de su esposa comprometida era por obra del Espíritu Santo, porque se enteró después, él ya había decidido obrar a favor de ella, renunciando a sus derechos. No vamos a decir que no le dolió, ¿no? Imagínense en su lugar. Estaría tan ilusionada como ella, tan feliz como ella. Pero este señor toma iniciativa antes de que haya sobrevenido de lo alto la explicación. Antes de la intervención divina, antes de orar, antes de hacer cualquier cosa para que el Señor les ayude, él ya había considerado, había tomado la decisión de obrar a favor del otro. Es una buena lección. Muchos de los conflictos que nosotros tenemos no se requiere de la intervención sobrenatural. Muchos problemas, conflictos que nosotros vivimos, se necesita, ¿qué? Una iniciativa en donde mis intereses, la reivindicación de mi honor, mis intereses, queda en segundo, en tercer lugar. Lo primero que tenemos que considerar es el bienestar, la felicidad, la restauración o restaurar la relación rota, aunque yo salga perdiendo. Por tanto, aquí ser justo es todo eso, y así ser conciliador. Bueno, esto de ser obediente, ¿cierto? Queda a juicio de ustedes. Piensen lo que quieran. Si usted habrá sido más que obediente, eso ya queda en libertad suya. Ahora, vamos con los magos del Oriente, ¿sí? Seguimos, ¿cierto?, en este ambiente navideño. Navidad, Navidad, y sigamos, ¿cierto? Alguien podría poner esa música de fondo para que le pongamos sabor a esta lectura. Capítulo 2. Y obviamente no lo vamos a leer, ¿cierto? A favor del tiempo. Ustedes después hagan unas lecturas más pausadas
y vean cómo este texto le puede hablar. Así que ya tenemos, ya sabemos que hay conflicto en la comunidad. Hay situaciones embarazosas. Ahora sí, vamos a ver un poquito más claramente. Vamos a hacer una radiografía o, ¿cierto? Resonancia magnética nuclear. Todavía no alcanza a ser el escáner, pero vamos a conocer qué tipo de conflicto hay en esta iglesia. Entonces, vamos a hacer lectura del examen médico, ¿cierto? De examen de sangre y todo eso. ¿Ya? En este texto vemos que habla de Jesús y el rey Herodes. Era el tiempo de rey Herodes, unos sabios o magos procedentes del oriente. No dice que eran tres, recuerden, el texto no dice que eran tres, la tradición después agregó que eran tres magos. Y cuando estos vienen preguntando por el rey de los judíos, toda Judea se turbó, también rey Herodes, y fueron convocados los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, quienes explican que el rey de los judíos han de nacer el Mesías, ¿no? En Belén de Judea. Entonces, el rey Herodes le pide a los sabios a que cuando lo encuentre, ¿cierto? Que le informen sobre ese niño para que él también vaya y lo adore. ¡Qué bonito! Acuérdense que estamos haciendo una lectura como si fuera la primera vez. Todavía no sabemos la intención del Herodes. El rey Herodes dice que quiero ir a adorarlo. ¡Qué bonito! Y los sabios siguen a la estrella y llegan al lugar donde se encontraba el niño con su madre y postrándose lo adoraron y ofrecieron los regalos que habían llevado, que era oro, incienso y mirra, ¿cierto? Mirra, que se dice que eran como regalo valioso como para un rey. Y estos fueron advertidos por un ángel del Señor y no fueron a informar a Herodes, sino se fueron por otros caminos hacia su tierra. Y además el ángel del Señor advierte en el sueño a José, José como que nos recuerda la intertextualidad, ¿cierto? Por el capítulo 30 y tanto de Génesis, donde nuestro José, hijo de Jacob, comienza a soñar. Y Herodes, cuando se da cuenta que se habían burlado de él, que no le habían dicho dónde estaba el niño, envió a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en su alrededor. Este es el relato que nosotros conocemos. Ahora, las cosas que podemos encontrar aquí, por ejemplo, en cuanto al lugar, ¿cierto? Belén de Judea, Jerusalén, Oriente, siguieron su camino, el lugar donde se detuvo la estrella y donde estaba el niño, que era en una casa, a su tierra por otros caminos, que es diferente un poco, ¿cierto?, de Lucas, ¿cierto? No nos habla del pesebre, y además aparece Egipto como el lugar. Si observamos los elementos que se encuentran más o menos en tensión, vemos que habla de Belén de Judea, unos sabios, estrellas que llevas a los sabios, quienes quieren adorar al niño, que se supone que sería el rey de los judíos. Habla de la estrella, y se llenaron de alegría, vieron al niño con María, postrándose adoraron y ofrecieron el regalo. Por otro lado, como toda narración, están lo bonito y feo, están lo bueno y malo. Si no, sería un relato y una película fome ¿cierto? No nos gustaría ver algo muy plano en donde no hay, ¿cómo se llama esto? Nudo que resolver. Vemos por otro lado, están los rojos, rey Herodes, y estos, cuando escucharon a los sabios, se turbaron, y los sacerdotes y los maestros de la ley
ofrecen la interpretación de la Sagrada Escritura, dice escrito el profeta, donde dice que sería en Belén de Judea. Y además, aunque Herodes había dicho que quería adorarlo, pero el ángel del Señor informa de que Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y así lo hizo finalmente, cuando se dio cuenta que los sabios se habían ido sin avisarle, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y así está construido el relato en 2 ejes. Y como resumen de personaje que ya lo vimos, y por otro lado están los lugares. Belén de Judea, viene Oriente, Jerusalén, y luego se van a Egipto y vuelven a Galilea, Nazaret, donde reside la familia de Jesús. Ahora, algunos elementos estructurales en tensión sería una estrella, la escritura, como medio para saber dónde está el niño, ¿cierto? Los magos quieren adorar, y Herodes también dice que quiere adorar, pero era mentira, nos enteramos al final que era mentira. Los sabios ofrecen regalos y Herodes quiere ofrecer la muerte. Pero como no puedo matar al niño Jesús, mata a los niños. Y los sabios se alegraron al ver al niño Jesús, pero el Herodes y toda Jerusalén se turbaron con solo enterarse de que unos sabios del oriente habían venido por, no sé, siguiendo una estrella, vinieron por el rey de los judíos. Se turbaron. ¿Pero cómo? Ahora, si hacemos una estructura completa, nos encontramos con este análisis estructural. Aquí acaban de ustedes conocer un método de interpretación de la escritura o de cualquier narración, cualquier texto, que es análisis estructural, obviamente a nivel superficial, porque es mucho más complejo hacer un análisis estructural. En el lado izquierdo están los buenos, por decirlo así. En el lado derecho están los malos. Los sabios paganos, Oriente, obviamente el mundo pagano, ¿no? Una estrella, seguir a una estrella, interpretar la suerte, la historia, el futuro, a través de la estrella estaba prohibido en Israel, considerado, ¿cierto?, como una práctica idólatra, astrología. Y estos adoran a Jesús, traen regalos, se alegran, se encuentran con María y José, ¿cierto?, estas personas que protegen a Jesús. Y por otro lado está el rey Herodes de Judea. Si bien era un idumeo, no era judío, pero era el rey de los judíos. Y todo esto ocurre, estos estaban en Jerusalén y Judea. Ustedes ya saben qué sintieron, ¿cierto?, los moradores de Jerusalén. Y estos acuden a la escritura. Además mienten que van a adorar. Y quiere dar, en vez de regalo, quiere dar la muerte al niño. Se turbó él y toda Jerusalén. Los sacerdotes y escribas, ¿cierto?, como príncipes y líderes del pueblo, en vez de recibir y adorar al rey de los judíos, al Mesías, ellos participan en la artimaña de Herodes, intentando matar al niño. O al menos se deja engañar. Y cuando se enteran de que el rey de los judíos ha nacido, deberían correr e ir a ver. Pero no, solo dice dónde está y no hace nada por reconocer, adorar o al menos, ¿cierto?, rescatar, protegerlo. Ahora, cuando ustedes ven esta tensión estructural, cuando ven el relato que tiene esta tensión, estas oposiciones, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿Qué pasa con este texto? ¿Qué es lo que quiere decir?
además de narrarnos, ¿cierto? Entretenidamente, los hechos ocurridos inmediatamente después del nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que intenta decirnos? Al menos nos invita a cuestionar lo consabido y lo extraño. Porque se supone que los que están en el lado derecho deberían ser quienes reciban al rey de los judíos, al Mesías. Debería ser la Escritura quien enseñe y oriente lo que tiene que ver con el Mesías y la recepción por parte del pueblo de la Escritura, la profecía. Esto tiene que adorar, esto tiene que alegrarse, pero ocurre todo lo contrario. Quienes realmente hacen todo lo posible viajando de lejos. Imagínense ir de Jerusalén a Belén, era una cuestión de no sé cuántos kilómetros, no sé si eran 11 kilómetros. ¿Por qué no fue junto? No, anda y después me avisas. Pero estos paganos vinieron del oriente y guiados por una estrella y no por una escritura que donde dice claramente, aquí y allá. Estos adoran, ofrecen regalos y se alegran. Además, participan en la protección del niño yendo por otros caminos. Entonces quedamos con una sensación de que algo no está bien. Lo esperado y lo inesperado. Lo esperado era que estos hicieran esto y lo inesperado es que de estos jamás esperaríamos que hiciera esto. Entonces juega a nivel de nuestra conciencia, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, es decir, nuestro prejuicio. Al parecer el relato tiene que ver, está mostrando, ¿cierto?, el tumor de la comunidad, o lo que se consideraban que eran tumor, la presencia de los paganos. Entonces el relato trata de mostrarnos de que ya habíamos visto en genealogía una comunidad muy diversa, una comunidad donde no necesariamente eran todos pulcro y pedigrí desde el punto de vista del origen y de la pura sangre. Y vemos que en la comunidad ahora hay paganos y les acusa a los paganos de que ellos lo maltratan, están de más. Ustedes han traído pura desgracia aquí. Ustedes están de más aquí. Ustedes no son invitados. Entonces, el texto lo que hace es mostrar, a ver, en los orígenes del nacimiento de Jesús, habían unos paganos que lo reconocieron cuando nuestro mismo pueblo del rey Herodes para abajo, en lugar de reconocer y adorar y alegrarse, hicieron todo lo contrario. Intentaron matarlo. De esa manera, reconoce que en la comunidad de Jesús hay espacio para los paganos. De esa manera muestra que ser judío no tiene ninguna ventaja. Si recordamos el pasado. Además, acusan de que los paganos tienen malas costumbres, practican cuestiones raras, ¿cierto? La estrella. Representan los elementos que los judíos consideran que son cosas impuras. Pero sucede que fue una estrella que guió a los sabios del oriente, a los sabios paganos, a Jesús, cuando ustedes tuvieron la escritura por siglos, jactándose que tiene palabras del Señor, no fueron capaces de reconocer, incluso cuando le estaba soplando, que acaso ustedes fueron a ver al Rey Jesús. No. ¿Ustedes ofrecieron el regalo que ofrecieron estos paganos? No. ¿Qué hicieron? Además de estar conmocionado, pero no de alegría, sino, ¿pero cómo? Porque
estaba tan unido al poder, ¿cierto? Ahí, del poder político, estaban pasando chancho, ¿cierto? Un nuevo rey pondría en juego su privilegio, entonces no nos conviene, no nos conviene. Somos reconocidos por el pueblo como intérpretes de la ley, personas dedicadas al estudio de la Sagrada Escritura, pero con el nuevo rey, el Mesías, este orden de las cosas se va a cambiar y ya no tendríamos espacio, porque sería el cumplimiento de la Escritura, y ya no necesitaría la Escritura, ya no seríamos nadie. Entonces, en ese contexto, también nosotros podemos pensar que, como pueblo evangélico, como pueblo de la Reforma o la Escritura, podríamos condenar tan fácilmente lo que está fuera de lo que nosotros consideramos como válido para acercarnos a Dios, lo que es justo, lo que es santo, lo que es puro, lo que es cristiano, lo que es la voluntad de Dios. Pero si aplicamos esto para nuestra vida actual, no solo mostrar, ¿cierto?, la radiografía, la enfermedad, el resultado del examen médico, examen de sangre de esta comunidad, que había conflicto por la presencia de dos facciones como judíos y paganos, también nosotros podemos ver que en el fondo actuamos así. Consideramos que hay cosas paganas en nuestra comunidad. Consideramos que en nuestra comunidad hay cosas que no son válidas, cosas que hay que aborrecerlas. Pero ojo, ojo, tal vez no es tan así. Al menos deberíamos repensar. Al menos deberíamos tener esa sensibilidad de que con lo que nosotros tenemos y consideramos que son el camino, la forma, el contenido, doctrina, dogma, lo que consideramos que históricamente herencia pura cristiana de la Reforma, tal vez lejos de dar testimonio, estamos causando puro conflicto. O sea, no quiero decir que todo es malo, pero pensarlo, ser autocrítico. Y tal vez desde fuera de nuestro mundo, Jerusalén y Judea, por decirlo así, se están haciendo más cosas, se está haciendo más voluntad de Dios que lo que nosotros hacemos. Los avances que hemos tenido en el mundo sobre derechos humanos, respeto por las diversidades, justicia, igualdad, equidad, de género incluso, todos esos avances es producto de la lucha de la iglesia, ocurrieron en el ámbito pagano. Debería darnos vergüenza, porque en nombre de la santidad, en nombre del reino de Dios, en nombre de Jesús, en nombre de Dios Santo, en nombre de la misión y la evangelización, salvación, el reino de los cielos. Hemos perdido la oportunidad, muchas veces. Hemos perdido la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de hacer justicia, de hacer que el reino de Dios venga a nosotros. Siempre llegamos tarde. Si acaso no hemos sido obstáculo. Al leer este texto, que una vez al año leemos este texto, un poco antes de la Navidad o en el mismo, o sea, en la Navidad. Pero este texto debemos leerlo siempre y aprender que hay cosas que nosotros consideramos pagano. No tiene nada que ver con
Dios, su misión, pero nos advierte que lo que la Escritura consideraba como prohibido, como pagano y inservible, una estrella, la astrología, y unos paganos sabios del Oriente llegaron a adorar a Jesús. Y ellos son los que protegieron a Jesús, no los que estaban en Jerusalén con tradición, todo el conocimiento, toda la fe, toda la lealtad a Dios, la investidura. Bueno, yo podría seguir así horas y horas, así que tendría que ver la hora. Ya voy a terminar con esto. Con esto termino. Esto da para mucho tiempo más, pero bueno, todo esto que acabamos de ver, Egipto, José, sueño, un niño escondido, el rey enemigo y su muerte y la matanza de los niños, ¿qué nos recuerda? Egipto, ¿cierto? Egipto, el éxodo. Así que este relato también nos muestra de cómo Dios estaba formando el pueblo de Dios a través de Jesús, y en ese pueblo caben entonces no solamente los tradicionalmente reconocidos como pueblo de Dios del Antiguo Testamento, los judíos, sino también los paganos. Sorpresa, contra nuestros prejuicios, contra nuestras tradiciones, contra lo que nosotros creíamos siempre. Así que es un relato maravilloso que hay que leer extra Navidad, ¿sí? Es mucho más rico leer este relato en tiempo de no Navidad, porque nos enseña más allá de un hecho puntual que de repente enfocamos ahí, el nacimiento de Jesús. Más encima es diferente al relato como cuenta Lucas, así que ya, quiero dejarle un par de preguntas para que si se juntan en grupo puedan comentarle. Más que preguntas, no son preguntas doctrinales. Cosa muy simple como lo que acabamos de ver. Cómo en su familia, en su iglesia, cómo enfrentan los conflictos interpersonales o los conflictos entre facciones que hay, de repente puede haber en la iglesia, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo enfrentan? ¿Cómo empiezan a ver el conflicto? ¿Qué hacen para empezar a resolver? ¿Y qué luz le llega a ustedes a través del texto del nacimiento de Jesús? Segunda pregunta tiene que ver con el relato de los sabios del Oriente. La pregunta es siguiente. ¿Qué pregunta le surge a ustedes? Esa es la pregunta de ese relato. Así como hemos visto el texto, ¿qué pregunta le surge? No traten de responder, sino hagan la pregunta. ¿Qué pregunta hacen en relación a esa narración? Esas dos. ¿Cómo resuelven ustedes los conflictos en la familia y en la iglesia? Con los vecinos también. ¿Y qué pregunta les surge? ¿Qué pregunta hacen ahora en relación al capítulo 2? Eso sería. Muy bien, muchas gracias, profesor Yun. A la vuelta, Pastor, según las costumbres o leyes de los tiempos de Jesús, ¿qué hubiese pasado con María si José no la aceptaba como esposa? Ya. Ya, ¿cómo estuvo ese grupo? ¿Fueron amables para opinar, para escuchar?
para comprender a otros, a otras, ¿sí? Eso es importante, para que nuestros diálogos sean, bueno, hablando de diálogo, ¿no? De esta iniciativa ministerial de educación teológica bíblica, para dialogar, eh, claramente hay que escuchar. Además, el diálogo no es simplemente intercambio de palabras, porque es logos, es decir, a través de palabras. ¿Qué? A través de la palabra que queremos lograr, ¿no? Entonces no es solamente que vayan y vengan palabras, sino que también tiene que encauzarse algo. Y eso tiene que ver, en primer lugar, a través del diálogo, escuchar al otro. Y así también poder expresar. Ahí está el primer punto de partida, ¿no? No solamente para llegar a un consenso, que sería genial, sino saber usar a través de la palabra, o sea, saber usar la palabra como una forma de transmitir lo que yo siento, lo que yo creo. Y otro es también aprender a captar, percibir correctamente lo que otros quieren decir. Y que es un problema digital que tenemos hoy, donde nos comunicamos por WhatsApp, en donde, ¿cierto?, los emoticones y los stickers hablan más que nuestras palabras. Como que esos stickers expresan mejor nuestros sentimientos y nuestras actitudes que la palabra, porque escribimos algo, es muy común que me malentienda y, y salen del grupo o me sacan del grupo, y es muy común, ¿sí? Pero los stickers son infalibles, así que yo sugiero que usen más tickets que la palabra, porque, bueno, es una broma, pero lo primero que dije es importante, aprender a dialogar, porque de esa manera vamos construyendo primero a nosotros mismos y luego nuestras relaciones. Lo que no hay que hacer es intentar deconstruir al otro a través de nuestras palabras. Eso hay que dejarlo que lo haga esa persona, no nosotros. Eh, Respecto del comentario de Esmeralda Morales, tiene razón, tiene razón. Yo, para ponerle un poquito de color, ¿cierto? Para que sea más entretenida y no solamente una exposición, así hablar tan planamente, le puse un poquito de color, de una persona ilusionada y todo eso, con dibujitos, con fotitos, pero tiene razón. Más que un romance roto, tiene que ver con la herida de José, eh, desde la perspectiva del honor, desde la perspectiva del honor, ¿ya? Eso es importante, que el honor de una persona honorable, un descendiente de David, había sido pisoteado y había sido ofendido. Entonces, a José, no solo a sí mismo, sino que él tenía deber de clan, ¿no? De la tribu, por su familia. Él tenía que defender su honor. Esa era una obligación social desde la perspectiva de antropología cultural. Desde hace como una década, 2 décadas, los autores de diferentes partes empezaron a descubrir y escribir literatura, ¿cierto? Investigaciones, artículos sobre el honor y vergüenza como la clave máxima de interpretación de los textos antiguos del Mediterráneo. Entonces hay que prestar atención allí, porque funciona así el texto. Porque no es que yo esté pensando, ya, yo voy a tratar de hablar sobre el honor y vergüenza, sino que el honor y vergüenza formaba parte de la forma de ser. Por tanto, en el texto, sin querer queriendo, imprimían eso, el honor y vergüenza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué habría que hacerlo? ¿Por qué no puede abstraerse? Porque quien lo lee, todo relato, lo lee desde esa perspectiva. De lo contrario, tendría que poner allí una nota al pie de página. Tiene que abstraerse de tu honor y vergüenza. De otra manera no lo vas a entender. Como todo se escribe en clave de honor y vergüenza, obviamente también hay otras claves, pero esa clave era parte de la antropología cultural, que era inevitable que tuviese esas claves, por tanto el lector también participa en eso. Y todo autor tiene que escribir pensando en el lector, ¿sí? El lector, ¿qué me va a entender? Si no, no funcionaría esa comunicación, eso que ustedes han visto en el colegio, ¿no? El círculo de comunicación, está el emisor y el destinatario. Tiene que haber una clave, tiene que haber un contexto, y el medio es el lenguaje. Hay descodificación, etcétera, etcétera.
Y la Biblia también se escribe en ese contexto, y allí el contexto es justamente la ofensa del honor de José. Entonces eso le da el sabor a la lectura, no solamente una comunicación del dogma del nacimiento o concepción virginal de Jesús en la persona de María, ¿no? Eso no es el tema, esa fue la conclusión que se sacó, ¿cierto? Dogmáticamente. Pero lo que se estaba comunicando era entonces más bien retóricamente una situación conflictiva o reiteración de ella y cómo ayudar a repensar el tema de la justicia. Ahora, como le he dicho al principio, semana pasada, toda lectura, toda lectura es hipotética. Eso significa que establecemos una hipótesis y tratamos de responder a nuestra pregunta. Ninguna lectura debe omitir este proceso de establecer una hipótesis. Hay una lectura que es así, que sería fundamentalista, literalista, que termina diciendo siempre, o empieza diciendo siempre, la Biblia dice, y eso es lo que vale. Pero en realidad no pueden leer la Biblia así, olvidando todo el contexto y socio-retórico, etcétera, etcétera. Respecto de lo que dice Daniel Chaparro, podemos pensar fácilmente que José tendría derecho entonces a la reivindicación de derecho, y el castigo que recibe María es un castigo social en donde por tradición, por ley, dicen los autores que podía llegar a ser apedreada. Y además, si llegase a sobrevivir, ¿cierto? Recibiría el castigo social ¿cómo se llama esto? Del desprecio, ¿no? Perder el valor social. Así que salvarla de aquello era un acto importante por parte de José. Entonces continuamos con la segunda parte, que voy a tener que hacerlo rápido. No sé si se acuerdan ustedes que la semana pasada dije el material de Mateo es muy grande, son 28 capítulos. Por cierto, no lo vamos a ver todo, versículo por versículo. Incluso los grandes textos tendremos que comentar solo lo esencial y ustedes tendrán que dar una lectura más profunda de manera personal. Después voy a hablar con David a ver si logro subir mis libros como ebook en Amazon o otra plataforma, a ver si alguien quiere profundizar en la lectura, puedan adquirirlo. Vamos con la presentación. Ya, aquí nos habíamos quedado. Ahora vamos con el capítulo 3, otro capítulo muy sabroso, en donde Mateo muestra su calidad como escritor, o escritora puede ser también, ¿no? Porque pensar que habría sido un hombre, o la comunidad mateana como una comunidad literaria o teoliteraria, capaz de componer una obra a partir de fuentes, recursos que ya disponían. Aquí está el relato, ¿ya? No lo vamos a leer todo, sino prestar atención solamente en algunas cosas. Lo amarillo, ¿cierto? Juan el Bautista, y aquí hablamos de quién era Juan el Bautista, y llegamos a la parte donde dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, y él dice, bueno, después viene uno más poderoso que yo, y él bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y cuando Jesús llega al río Jordán para ser bautizado, dice el texto que Juan trató de disuadirlo. Y lo dice así, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objeto. Luego Jesús le dice, ya, pues hagámoslo, no nos hagamos el show porque hay mucha gente esperando atrás, así que bautízame ya. Cuando Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, no el otro. Eso lo pongo yo, ¿no? Como por eso está en paréntesis, en cursiva, para que sepan ustedes que esto lo agregué yo. Este es mi hijo amado, no el otro. Estoy muy complacido con él.
aquí vamos a centrarnos en el texto, ya en la parte donde tenemos elementos más interesantes. Recuerden que hasta el versículo 10 hablaba lo que era la forma en que él se vestía, ¿cierto? Juan el Bautista, y su mensaje principal del arrepentimiento, citando al profeta Isaías, etcétera, etcétera. Ahora, dice, lo amarillo tiene que ver con Juan el Bautista. Yo lo bautizo, y lo rojo es referido a Jesús. El que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en las manos y limpiará su era, ¿no? Recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego, otra vez, que nunca se apagará. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Juan trató de disuadirlo de lo que hace él. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Tú vienes a mi objeto. Hagámoslo como te digo. Mira, interesante que Jesús propone, hagámoslo a mi manera, ¿no? Dice, hagámoslo como yo te digo. Pues, y luego lo verde tiene que ver con lo que pasa entre los dos. Nos conviene cumplir con lo que es justo. Jesús, entonces, Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y aquí habla entonces de lo que acabamos de leer con énfasis en la diapositiva anterior, que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Qué es lo particular acá? Lo particular acá es rescatar que la grandeza de Jesús no es algo que Jesús reclama. El evangelista se preocupa en poner claramente que ya Juan el Bautista había dicho lo grande que era el que ha de venir, y él no solamente dice que él era grande, sino en relación a él. Y así habla de lo pequeño que él es y lo grande que es el que ha de venir. Además, agrega en relación al texto del Evangelio de Marco, agrega elementos muy interesantes, por ejemplo, esto que dice del comparar, ¿cierto?, el ministerio de Jesús con el campo de cosecha, ¿no? Limpiará su era, donde no solamente golpean con aventador para desgranar el trigo o poroto, lo que sea, sino también allí va a haber fuego, en donde quema la paja. Y dice que él va a bautizar no solamente con el Espíritu Santo, como lo dice en Marcos, sino también con fuego. Además, cuando vio a Jesús, Juan lo había reconocido. Dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Entonces, hace ver claramente que hubo reconocimiento y que Jesús fue para que lo bautizara de una manera voluntaria. Incluso hubo resistencia por parte de Juan el Bautista, pero Jesús dijo, hagámoslo como yo lo digo. Finalmente, la idea que podemos sacar de este texto es que Jesús fue bautizado porque Juan aceptó la propuesta de Jesús y que Juan reconoció que en realidad él es el inferior, él necesita ser bautizado, pero bautiza a Jesús, entre comillas, obedeciendo a Jesús. Esa es la idea que el texto cuidadosamente imprime aquí. Si hacemos un zoom comparativo de Mateo y Marcos sobre el mismo texto, habla de Jesús fue bautizado por Juan, ¿cierto? Mateo cuidadosamente elimina esto de fue bautizado por Juan para poner énfasis más bien entonces el intercambio de diálogo que hubo entre Jesús y Juan. Ahora, lo interesante desde el punto de vista del enfoque del ministerio de Jesús y la relación de Jesús con Dios, con el Padre y también con Juan, es esta transformación que hace Mateo del texto ya conocido. En Marcos dice, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y en Mateo dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él.
De modo que en Mateo aparece como indicándolo, ¿no? Este es mi hijo amado. Así como dice en Marco, es como si le hablara en el oído. ¿Mm? Juan Carlos, tú eres mi amigo amado. Pero va dirigido a él. No, no como una publicación en donde todo el mundo se entera de que este es mi hijo amado. Entonces aquí la estrategia del narrador del Evangelio de Mateo es hacer público, que todo el mundo se entere que el amado de Dios es Jesús, no este otro, Juan el Bautista, sino él. De esa manera entonces pone en relieve el, el ministerio de Juan como preparador del camino de Jesús y que ahora Jesús viene en el escenario para ser bautizado y luego comenzar su ministerio. ¿Qué podemos decir al respecto también? En que Juan el Bautista cuando predica sobre el ministerio de Jesús, fíjese, usa este lenguaje. Dice, será cortado y arrojado el fuego. Luego, cuando habla del ministerio de Jesús, además de que él es mucho más grande, Jesús va a bautizar no solamente con Espíritu Santo, sino también con fuego. Y usa esta imagen de campo, cuando hay cosecha, ¿cierto? Hay golpes donde se separan la paja, el trigo y el fuego que quema. Imágenes apocalípticas. Es decir, el texto nos hace asociar Juan el Bautista con esta corriente apocalíptica que algunos autores asocian con los esenios, ¿no? Pero lo que nos importa aquí, más que tratar de investigar el origen de Juan el Bautista y cuál era su tendencia, sino el texto está mostrando que la imagen que nuestro personaje Juan el Bautista tiene del Mesías es un Mesías apocalíptico, es un Mesías que viene como juez, es un Mesías que viene para castigar a los enemigos y salvar a su pueblo en un escenario apocalíptico donde ocurre, ¿cierto?, la consumación del, del fin, de la instauración del reino de Dios en el pueblo Israel. Esa es la imagen que Juan el Bautista tiene. Entonces podemos decir, con razón, claro, con razón. Recuerden el Mateo capítulo 11, ¿no? Cuando Juan el Bautista, estando en la cárcel, envía a dos de sus discípulos para que pregunte a Jesús. Hemos enterado de que andas haciendo tales cosas, ¿no? Sanando a los enfermos y no sé, pues ahí contando parábolas. Ahora, queremos saber si acaso eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque resulta que él había estado predicando el arrepentimiento usando estos mensajes de terror, de que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y será cortado y arrojado el fuego. Y Juan el Bautista había concebido entonces la imagen del Mesías como aquel que va a continuar con su ministerio y además de eso, consumarlo. Entonces aquí no solamente está este tema histórico de, bueno, Juan el Bautista primero, después Jesús, sino lo que tiene que ver con nuestras consideraciones respecto del ministerio del otro, además de la empatía y toda esa cosa. Veamos primero lo que pasa con Juan el Bautista y Jesús en el agua. Tanto en caso de Marco, ¿no? En caso de Marco simplemente dice que Jesús fue al río Jordán y Juan el Bautista lo bautizó y listo, salió del agua y se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo y se escuchó la voz que decía, tú eres mi hijo amado. Pero Mateo introduce otros elementos textuales que permite pensar un poco más allá de lo que simplemente es el bautismo de Jesús. Por ejemplo, ¿qué? Está en juego la superioridad
y la inferioridad. Cómo nos tratamos unos al otro. Porque como ustedes ya vieron en el texto, lo que está en juego es la justicia otra vez, como había sido en el relato de José. El nacimiento de, bueno, digo yo el relato de José porque para mí el protagonista es José, no María ni Jesús, sino José es el protagonista de ese relato. Y en este caso, Jesús aparece en el escenario habiendo, ¿cierto?, anunciado la superioridad de él, y Juan lo reconoce. Y Juan mismo dice, tú vienes a mí cuando yo en realidad necesito ser bautizado por ti. Y Jesús dice, no, no, tranquilo, tranquilo, tú bautízame. Allí el verbo, los verbos usados, los verbos están imperfectos, así como que Jesús insistía y Juan resistía. Estuvieron harto rato ahí, como que, no, no, métete al agua, no. Eh, yo me imagino así como cierto larga fila, como muestran de repente en las películas, y Jesús en el agua esperando que lo bautice, y el otro dice que no, ya, pues, pero bautízame. No, pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Y la gente atrás reclamando, pues avance. Y bueno, finalmente Juan lo bautiza, pero consintiendo en lo que Jesús propone. Por ahora, hagámoslo así, dejémoslo así, y bautízame, porque así hacemos justicia. Entonces, nuevamente pensamos en el concepto de la justicia. ¿Cuál es la justicia aquí? La literatura, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 18, 19, hablan de los discípulos de Juan. Los autores que investigan los orígenes del cristianismo hablan de los bautistas, los discípulos de Juan, que estaban en todas partes y que habían sido bautizados por Juan, aunque comparten el mesianismo y que consideran que Jesús sería el Mesías, pero ellos guardan la tradición de que Jesús fue bautizado por Juan. Por tanto, Juan sería superior a Jesús y que Jesús llegó a ser el Mesías gracias al bautismo de Juan. Y que eso habría desencadenado la unción por parte de Dios, convirtiéndolo entonces en el Mesías. Por tanto, en conclusión, Juan el Bautista era superior a Jesús porque él es quien ordena en el fondo a Jesús al ministerio, y que Jesús llegó a ser el Mesías gracias al poder del Juan el Bautista. Una cosa así. Entonces, ¿en qué afecta eso? En que quienes siguen la tradición de Juan el Bautista reclaman superioridad en las comunidades. Eso dice un autor, creo que se llama, hay un autor que se llama, está en mi libro, no lo debía haberlo averiguado, dice que uno de los conflictos más importantes que hubo en la iglesia primitiva era el conflicto que tenía que lidiar las iglesias con los llamados discípulos de Juan. Ahora, ¿cómo uno puede sacar esa conclusión? Que es interesante, ¿no? Porque no estuvimos ahí por los elementos textuales. Por ejemplo, ¿ustedes se han dado cuenta que en el Evangelio de Lucas Jesús no fue bautizado por Juan? Eso es interesante porque en capítulo 3, versículo 20, 21, dice que Juan el Bautista fue encarcelado. Y luego de eso Jesús fue bautizado. Entonces, ¿quién lo bautizó? Imposible que haya sido Juan. Nosotros, como lector de los evangelios hoy, asumimos, porque hemos leído en Marco y Mateo, que Juan es quien bautizó a Jesús. Y los lectores de aquella época también lo entendieron así, porque la tradición circulaba, la tradición oral es escrita. Pero era tanto el conflicto que provocaba los discípulos de Juan, los bautistas, ¿no? Aquellos que conservaban la tradición de Juan, reclamando la superioridad, que lo que tuvieron que hacer entonces era cambiar la tradición, fíjese, reescribir, donde muestra que Juan, antes de bautizar a Jesús, había sido encarcelado. Interesante eso, cómo hace una nueva lectura del
de la tradición. Y ahora revisen el Evangelio de Juan, así, ojeada. Ustedes se van a dar cuenta que el Evangelio de Juan, acuérdense que es el Evangelio, el último Evangelio. En el Evangelio de Juan, finalmente Jesús no fue bautizado. Era tanto el conflicto que el evangelista, el cuarto evangelista, decide eliminar la tradición del bautismo de Jesús por mano de Juan en su evangelio. ¿Qué pasa? Que Jesús se acerca a donde Juan estaba bautizando y Juan le habla a la gente: he ahí el Cordero de Dios que lleva o quita el pecado del mundo. Pero no lo bautiza. Una y otra vez se acerca hacia Juan, pero Jesús finalmente no entra al agua. Interesante eso. Trata de las tradiciones posteriores evitar que Jesús sea bautizado por Juan. Yo estoy seguro que Juan bautizó a Jesús, pero así de importante era el conflicto que tenía que enfrentar, que terminan diciendo: no, en realidad no fue Juan quien bautizó a Jesús. Pero Mateo tiene esta sutileza de mantener la tradición de que sí, efectivamente Juan bautizó a Jesús, pero mismo Juan reconoció la grandeza de Jesús y lo bautizó finalmente porque Jesús dijo: bueno, ya, bautízame, es verdad lo que tú dices, yo soy más grande que tú, pero quiero que tú me bautices porque así hacemos justicia. ¿Qué es lo que podemos aprender de la justicia acá? Es la renuncia a la superioridad. Y no solamente renunciar así como: ya para que me vean, ya para que vean que soy humilde, bautízame y así la gente me van a seguir. No, lo hace desde la perspectiva del reconocimiento del ministerio de Juan. Muchas de nuestras humildades tienen que ver un poco así como a través de nuestra humildad queremos ser reconocidos. Pero Jesús lo que hace es reconocer el ministerio de Juan. No, pero ¿cómo? Ahora tú eres el que está bautizando. Bautízame, ya. No más discusión. Pero con esa sutileza que tiene el autor, de que aquí quien manda es Jesús. Y Juan solamente consciente en la propuesta de Jesús, por eso lo bautiza. ¿Cuál es el reconocimiento de Jesús sobre el ministerio de Juan? ¿Por qué digo eso? Porque fíjese en lo que dice en Mateo capítulo 4, cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio. ¿Qué predica Jesús cuando comenzó su ministerio propio? ¿Por qué pudo haber desmarcado de Juan? ¿Pudo haber predicado? ¿Ustedes creen que Jesús no tenía nada más que decir? No, Jesús, cuando empieza su ministerio, pudiendo haberse desmarcado, porque es lo que hacen muchos líderes, ¿no? Cuando empieza su periodo, de alguna manera para mostrar su liderazgo y que tiene su llamado y que tiene su capacidad, de lo que hace cosas distintas. En vez de dar continuidad a lo que se venía haciendo en el gobierno anterior o en el ministerio anterior, hablando en distintos ámbitos. Lo que hace Jesús es, fíjese en el capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué dice? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué corresponde? Lo mismo que Juan predicaba en el capítulo 3, versículo 2, que era el mensaje de Juan. Versículo 2 del capítulo 3. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La misma palabra. Con eso Jesús da reconocimiento al ministerio de Juan. ¿Cuál es la lección aquí desde el punto de vista de la hipótesis de nuestro curso? En nuestras comunidades, así como había en la comunidad mateana, muchos de nuestros conflictos tienen que ver con el sentirse superior al otro. Y que la superioridad podría existir realmente en distintos ámbitos. A lo mejor tiene mayor educación, tiene superioridad en lo económico y cosas así. Pero que en realidad en la comunidad cristiana, aquellos no deben ser considerados como una superioridad para humillar a otro y para reclamar superioridad. Entonces, Mateo lo que muestra aquí es que, bueno, están los bautistas que están causando problemas. Desde antes, desde ya ese tiempo, los bautistas eran un problema en la comunidad. Entonces,
Juan el Bautista me refiero, ¿no? A los discípulos de Juan. Entonces, el autor lo que hace es, en vez de excluirlo, lo que hace es, a través de este relato bien elaborado, dar reconocimiento a Juan, a su ministerio, lo que significó el ministerio de Juan, para que Jesús llegase a predicar y comenzar su ministerio. La relación que hubo entre Jesús y Juan no fue una ruptura. Ya, Juan, llegaste hasta aquí y yo ahora veré cómo hacerlo. Jesús continúa el ministerio de Juan, pero reconociéndolo. Con sus mismas palabras empieza su ministerio. Jesús, a pesar de la superioridad reconocida por Juan, después de venir bien uno tan grande, tan grande, tan grande, Jesús era reconocido por propio Juan como superior, pero Jesús se humilla y dice, bautízame. Y en esa humillación, en eso de no como aparece como estrella, ¿no? Bueno, yo he sabido que tú estabas hablando de mí, de que yo soy superior, bueno, aquí vengo yo, ¿ya? Así que yo te bautizo y empiezo. Hubiera sido un ministerio mucho más fácil, pero Jesús prefiere reconocer el ministerio de Juan. Bueno, bautízame a mí también porque es el ministerio tuyo. Yo, a pesar que es el superior tuyo reconocido, pero creo que por ahora esto es ser justo, esto es hacer justicia, bautízame. En nuestra vida eclesial, ¿cómo resolvemos el tema de conflicto que se genera por la superioridad, por falta de reconocimiento del ministerio del otro? Creo que aquí tenemos una gran lección que también es parte de nuestra idea de la justicia. ¿Qué es el justo? ¿Qué es la justicia? La justicia no es simplemente determinar con justicia, entre comillas, cuáles son los ministerios que tiene cada uno, cuál es su rango, niveles, superioridad, cosas por el estilo. La justicia se vuelve justicia. La justicia es justa cuando todos, todos, todos reconocemos el ministerio del otro, la vocación, el llamado del otro, y también nos ponemos al servicio del otro, reconocemos lo que se ha hecho, y continuamos el ministerio ofreciendo nuestro llamado, nuestro talento, pero no para marcar, ¿cierto?, el terreno, la diferencia, y así ser exaltado por otro, y no reclamar nuestra superioridad, aunque sea evidente, aunque por su propia boca ha reconocido mi superioridad, pero sí humillar, reconocer al otro. Creo que el Evangelio de Mateo lo que hace con nosotros estos relatos, no solamente comunicarnos una tradición, sino mostrarnos cómo la comunidad mateana intentaba resolver los conflictos que se generaban por estos temas de la superioridad, la antigüedad y lo históricamente reconocido y planteado, cómo nosotros podemos avanzar, y es siendo justo. Y el concepto de justicia, hay que replantearlo, hay que repensarlo. Una de esas formas de repensar es reconocimiento del ministerio del otro, el llamado del otro, el esfuerzo que ha hecho, y no reclamar la superioridad. Entonces aquí viene lo interesante, ¿no?, de Mateo 11, donde los discípulos van y preguntan a Jesús cuando Juan estaba en la cárcel, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir? Y Jesús le responde, vayan y cuéntenle a Juan. Miren, Jesús había continuado el ministerio de Juan predicando el arrepentimiento, pero después, como ustedes saben, Jesús se dedicó a sanar a los enfermos y liberarlos, etcétera, etcétera. Entonces eso causó duda a Juan. ¿Será él? ¿O que yo me habré equivocado? Entonces dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. De esa manera comunica que su ministerio está asociado a lo anunciado el profeta Isaías. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Aquí
no solamente como un evento histórico de encuentro de Jesús y Juan y las preguntas que hace Juan a Jesús, me gustaría ver aquí, me gustaría que pensemos muchas veces el- las preguntas que nosotros hacemos por el ministerio del otro. El ministerio de la iglesia, el ministerio de la predicación del evangelio tiene distintos colores, ¿cierto? Algunas personas predican eh, cosas que yo no lo diría, ¿no? Hay personas que todo el tiempo están predicando el arrepentimiento. Hay personas que están todo el tiempo predicando sobre la obra social. U otros predicadores, predicadoras se dedican a hablar del amor y otros predican sobre el fin del mundo, el juicio. Otros se dedican a juntar plata y así ayudar a otro. Eh, Muchas veces tenemos nuestras opiniones de distintos ministerios. A Juan le pareció que el ministerio que estaba llevando a cabo Jesús eh, no era lo que él esperaba, no le correspondía, debía hacer otras cosas, debía estar predicando el arrepentimiento y debía estar trayendo el juicio sobre los malvados y así reivindicar al pueblo de Israel. Pero ¿qué anda haciendo? Anda sanando, poniendo el dedo a los ojos de los ciegos y etcétera, etcétera, ¿no? Dando pan a los hambrientos. ¿Qué le pasa? Entonces, Jesús, eh, cuando los discípulos se van, eh, dice lo siguiente, cuando estos, me imagino que se van como cabizbajo, ¿no? Dice, bueno, en realidad, entre los nacidos de mujer, uh, Juan es el más grande. No hubo nadie más grande que él. Juan es, ¿por qué? Su lugar está en que vino a preparar el camino del Mesías. Entonces, él es el más grande de todos. Entonces, ¿cómo se habrán sentido los discípulos de Juan al momento de retirarse del lugar? Un reconocimiento, ¿cierto?, que corresponde en realidad. Pero, dice Jesús, esto en el versículo 11, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hubiera dejado ahí donde estaba nomás, ¿no? Pero también Jesús plantea de que las cosas no son como nosotros consideramos que son. Hay que dejar un espacio a la duda, de pensar que no siempre el que es alabado, el que es reconocido, el que hace cosas más visibles, el que se lleva todos los aplausos y reconocimiento es el más grande. En el reino de los cielos, incluso el más pequeño, el más insignificante, el que nadie lo ve, ¿ah?, es más grande que él. Y el ministerio de Jesús va aquí en adelante en justificación de ese dicho. Pero aquí quiero mostrarles algo muy interesante. Miren lo que el siguiente diapositiva, para hablar un poco de la empatía, ¿no? Dice Jesús, el que estamos en el mismo contexto de la visita de los discípulos de Juan, ¿no? Capítulo 11. El que tenga oído, que oiga, ¿con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no conocía, no comía ni bebía, y ellos dicen, tienen un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, dicen, este es un glotón y un borracho, hablando de Jesús, ¿no? Amigo de recaudadores y de impuestos y de pecadores. La incomprensión y la poca empatía. Tocan flauta, pero no bailan. Y critican, no solamente, tiene demonio, es amigo de los borrachos y de los pecadores. Entonces Jesús dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Y me intriga esta palabra de Jesús. ¿Qué sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría que hay que se ven en los hechos? Miren lo sorprendente de este texto. Dice versículo 20, a continuación. Entonces comenzó Jesús, después de haber tenido encuentro con los discípulos de Juan, que fue a cuestionar su ministerio, porque en vez de hablar del arrepentimiento y el juicio, estaba sanando a la gente. Entonces Jesús comenzó a predicar. Se me fue el texto. Jesús comenzó a denunciar a las ciudades. Dice,
porque no se habían arrepentido. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti, etcétera, etcétera. Interesante, ¿por qué? Porque Jesús, ante la crítica, cuestionamiento de Juan el Bautista, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no predicas como había empezado, cuando empezaste el ministerio, el arrepentimiento y el juicio? ¿Por qué te desviaste? Recibe la crítica de Juan el Bautista, ¿no? Y la duda, ¿eres tú o debemos esperar a otro? La respuesta de Jesús apunta a dos direcciones. Primero, le hace ver a Juan, mira, Juan, tú sí que eres una persona importante, reconozco. En realidad, nadie, ningún hombre, no nacido de mujer, lo que dice, ninguna persona es tan grande como tú, tan grande como tú. Pero eso en realidad no dice todo. Hay personas tan pequeñas, hay personas insignificantes, invisibles, en el reino de los cielos es más grande que tú. Es decir, los valores con que medimos a las personas son distintos en el reino de los cielos. Y por otro lado, para no desanimar, para no causar un quiebre, una separación con el que trabajó para él, preparando el camino, con quien lo bautizó en el inicio de su ministerio, Jesús empatiza con Juan. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ya que Juan anhela, desea verme predicando arrepentimiento, desea que yo predique el juicio, aquí está Juan. Vayan a decirle a Juan lo que estoy diciendo. Predica el arrepentimiento y predica el juicio. Qué interesante este Jesús mateano. ¿Cómo somos nosotros cuando nos hacen crítica, cuando nos cuestionan, cuando nos hacen ver que estamos equivocados, cuando nos encontramos con diferencias de enfoque, método y la búsqueda en nuestro ministerio o en distintos ámbitos de la vida? ¿Qué hacemos? ¿Creyendo que tenemos la razón? ¿Rechazamos esa crítica? ¿Qué pasa en el ministerio donde hay, cierto, distintos enfoques? No, me imagino que en su iglesia no todos están unidos hacia una sola dirección. De repente encontramos distintos puntos de vista. Hay hermanos que quieren hacer pura misión transcultural, hay hermanos que quieren salir a repartir el café a los que están en la calle de noche. Hay hermanos que quieren que, ¿por qué el pastor no predica sobre el arrepentimiento? ¿Por qué el pastor no predica sobre el diezmo? Críticas y la diferencia. ¿Cómo hacemos para generar consenso? ¿Cómo hacemos para generar lazos? ¿Cómo hacemos para provocar una comunidad que intenta resolver conflictos? La empatía. Jesús empatiza con la preocupación, con las críticas de Juan y cede. Ya, Juan, esto quiero ver, esto quieres ver, aquí está, predica el arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos y dispuestas a ceder, a reconocer que también lo que dice el otro es importante? ¿Mm? De repente nos cuesta pensar así, considerando que Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, pero ¿cómo él va a estar arrepentido de lo que estaba haciendo y tiene que hacerle caso a Juan el Bautista? Bueno, ahí está la grandeza. La grandeza está en que no tiene por qué hacerlo, pero él estaba dispuesto a reconocer que en parte Juan tiene razón. Además, pobrecito, está encarcelado, ¿sí? Entonces, aquí va un poco de consuelo para que no se sienta como que en vano ha corrido. Entonces yo encuentro en estas reacciones de Jesús que de repente nos provoca, así, ¿qué le pasó a Jesús? Un Jesús mateano, ¿no? Porque esto no se ve en otros evangelios, una actitud y una conducta eclesial que podemos aprender y practicar. Yo sé que estamos casi en la hora, permítanme avanzar un solo tema que me quedó pendiente. Trabajé muy duro en preparar esta diapositiva y no quiero llevarlo de vuelta a la casa.
En el capítulo 4 tenemos al principio, ¿no? El relato de la tentación de Jesús. Qué intrigante este relato, ¿no? Porque Jesús se fue tomado de la mano con Satanás al desierto para ser tentado, y al templo y al monte, o lo llevó obligado. ¿Qué pasó aquí? Es una narración, no tenemos que preocuparnos por el cómo, sino en la manera en que plantea el texto. De allí tenemos que encontrar de qué manera estamos implicados al leer este texto y cuál es la lección. Una de las cosas interesantes que ha dicho Aristóteles en La Poética es que dice que la diferencia entre la narración o poesía y la historia no es que una está escrita en verso y otro en prosa, sino que uno, la historia, dice lo que ha sucedido, y lo otro, la poesía, dice lo que va a ocurrir. Interesante eso, porque la historia escribe lo que ha sucedido, ¿no? Ahora, si usted saca lecciones de la historia, está bien. Pero la poesía dice lo que va a ocurrir, es decir, lo que podemos nosotros vivir esa narración en nuestra vida. De qué manera apela a nuestro interior, a nuestras emociones, a nuestro intelecto, para transformar nuestra vida, y siendo una narración nomás, siendo un relato, ¿cómo puede transformar nuestra vida? Por eso Aristóteles dice, la poesía, a diferencia de la historia, dice lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Eso espero, que esta narración, muy entretenida, ¿no? No podemos, así como historia, tratar de entender cómo es que Jesús estaba ahí conversando con Satanás, que lo llevó así agarrado, cómo fue que se cambió de lugar. No importa eso, lo que importa es lo que quiere transmitir este texto. En Mateo 4 y en Lucas 4 tenemos relato paralelo, ¿cierto? Es lo que considera en la investigación bíblica de los sinópticos como la fuente Q, porque está en ambos relatos, Mateo y Lucas, pero no está en Marcos. Es decir, estos dos autores recurrieron a una fuente común, pero también cabe la posibilidad de que Mateo le copió a Lucas o Lucas le copió a Mateo, pero con cierta diferencia. La diferencia está en los colores. Las tres tentaciones son iguales, el escenario es igual, la diferencia está en que para lo que Lucas es 1, 2, 3, para Mateo es 1, 3, 2. Lo que Lucas tiene al final, ¿cierto? Como tercera tentación, Mateo lo tiene en el centro. A mí me gusta pensar más, ¿cierto?, que Mateo le cambió el diseño de Lucas. Eso es hipótesis, así que usted puede pensar lo contrario y yo no me voy a enojar. Veamos la diferencia fundamental. La diferencia fundamental está en que cuando Lucas lo dice, lo llevó a Jerusalén, Mateo lo dice la ciudad santa. Ya verás qué importancia tiene. Claro que es importante, porque no es lo mismo que yo diga a ustedes yo vivo en Santiago, que diga yo vivo en la capital. No le digo a usted, usted vive en Concepción, usted vive en provincia. ¿Ve? Entonces, esto de cómo llamarlo tiene una implicancia, porque yo vivo en la capital, en la ciudad donde están todos los sedes del gobierno, pero usted vive ¿dónde? Claro, acaso tiene una universidad, tiene, no sé, porque tiene una plazuela, seguramente. Entonces, decir la ciudad santa no es lo mismo que decir Jerusalén, porque Jerusalén es el nombre político, ¿no? Pero la ciudad santa es el término religioso. El reconocimiento de que allí está el templo donde mora Dios. Por tanto, el tema de este relato en Mateo capítulo 4, en relación al capítulo 4 de Lucas, tiene que ver con la presencia de Dios en Jerusalén, por tanto, en el templo. La ciudad santa es santa porque allí está el templo y mora Dios en el templo. Todo eso ocurre ahí, en ese contexto donde considera que Jerusalén, la ciudad santa, es la morada de Dios. ¿Y cuál es la pregunta? No la pregunta, la tentación. Dice, tírate abajo. Y Jesús le responde, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces, aquí lo que vemos, lo que se llama en la interpretación bíblica, la intertextualidad, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el relato que ocurrió en Masá y Meribá. Cuando los israelitas tenían sed y comenzaron a reclamar después de todo lo que había vivido anteriormente desde que salieron del Egipto, ¿no? Con 10 plagas y cruzaron el mar, comieron, y ahora reclaman por el agua. Entonces, lo interesante es acá, es esto que dice en
en Éxodo, capítulo 17. No sé si ustedes pueden buscar, no lo puse para que también hagan el ejercicio de buscar el texto, ¿no? Entonces, dice, por las previsiones, como que tengo que hacer esto, Pastor Juan Carlos, también le pasa esto, ¿no? Que hay que alejar el texto. Es un buen ejercicio desde el punto de vista de exégesis, alejar el texto para reconocer la distancia histórica, cultural, lengua. Entonces yo hago esto, que ya no puedo ver de cerca. Dice, capítulo 17, versículo 7 de Éxodo, además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, miren lo que decía, ¿está o no? Perdón, ¿está o no está? Oh, que estoy mal de la vista. ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Qué interesante. Fíjese, la, 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 la tentación, ¿no? La provocación de los israelitas hacia Dios tiene que ver con esta pregunta. Como no tenían agua, decían, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Ahora, ¿por qué llegamos a esa idea? La intertextualidad tiene también relación con Deuteronomio 6:16. Quienes tienen mi libro, corrijan por favor en la página donde habla de esto. Yo escribí mal, copié mal, dice 16:6, en realidad es 6:16. En la segunda edición va a salir corregido. Dice así, textual lo que dice acá en capítulo 4, versículo 7 de Mateo. Dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que hace el texto con intertextualidad? Los judíos que conocen el relato, el texto de memoria o lo ha escuchado, inmediatamente cuando dicen no, también está escrito, ¿en dónde? Deuteronomio 6:16, no pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masá. ¿Y qué ocurrió en Masá y en Meribá? Es que no tenían agua y comenzaron a altercar. Entraron en conflicto, pelea entre ellos. Discutieron con Moisés, con Aarón, y ahí estaban peleando. Era tanto el conflicto y la sed que tenía, finalmente dice, provocaron, en realidad provocaron la ira y el enojo del Señor, ¿no? Provocaron al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Ese es el tema. Por eso Mateo lo pone en el centro y no afuera como lo tiene Lucas, porque es el corazón del problema que estaba sufriendo en la comunidad mateana. Por eso cambia, en vez de Jerusalén, pone la ciudad santa, para hacer ver que el problema que estaba viviendo como resultado de tantos conflictos, como las iglesias, miren, ustedes, imagínense que usted es un vecino de una iglesia, en un barrio, vecino de una iglesia, sea católica o evangélica o de cualquier denominación, donde los hermanos pasan puro peleando. No solamente dentro, sino los conflictos lo tienen afuera, en la calle, entre ellos se pelean, se discuten, salen del culto peleándose. ¿Qué dirán ustedes? Esto sí que dicen ser cristianos. No, difícilmente Dios está en ello. Lo que pasa es que ese cuestionamiento también está en el interior de la comunidad muchas veces. Por eso los hermanos, no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver familias y hermanos que abandonan la iglesia. No solamente por el disgusto, sino considera que Dios no está aquí. Si que Dios está aquí en esta iglesia donde tenemos puro problema, no es el Dios que yo quiero, no es el Dios que yo busco. Entonces, ¿qué hacen? Terminan yéndose a otra iglesia o dejan de asistir a las iglesias. Bueno, en la comunidad matiana lo que yo veo hipotéticamente siempre, en este relato, la comunidad llega al colmo, a la crisis máxima, en donde los mismos creyentes, los mismos tienen duda de sí mismos. ¿Está Dios o no en medio de nosotros? Y si Dios estuviera en medio de nosotros, ¿por qué tenemos tantos conflictos? ¿Por qué no tenemos un domingo que tenemos algo de paz? ¿Por qué tenemos tanta necesidad? ¿Por qué sufrimos tanto? Y frente a ese cuestionamiento interno, autocrítica, o también puede ser
bajoneados, ya no podemos seguir así. Mateo anima a los creyentes a seguir avanzando y para ello hace lo mismo que ocurre en Éxodo. ¿Qué pasó en Éxodo? Después de esa crisis reciben los 10 mandamientos, la alianza en el monte Sinaí. Y vemos que nosotros vemos en Mateo que hace una intertextualidad de Éxodo 16 hasta 20, y en Mateo hace desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, versículo 1, en donde Jesús, después de esta experiencia de la tentación, como en caso de Masá y Meribá, de los judíos israelitas salidos de Éxodo, entrega el sermón de la montaña, la nueva ley, por decirlo así. Es interesante esa intertextualidad para que la comunidad aprenda a resolver conflictos entre ellos y salir de esa crisis de autocuestionamiento. ¿Está Dios o no entre nosotros? ¿Usted lo ha pensado alguna vez en su iglesia? Y eso es bueno, para que el hecho de que una iglesia viva conflicto, que haya conflictos terribles, eso no es tanto el problema. El problema grave es cuando no quieren resolver o no saben resolver o quieren resolver de una manera no muy evangélica, con imposiciones o excluyendo a lo que consideran que son tumores. Entonces Mateo lo que enseña a lo largo de su relato es que, bueno, el hecho de que tenga problemas, el hecho de que tenga conflicto no significa que Dios no esté con nosotros. Va a depender de cómo resolvamos. De ahí en Mateo capítulo 18, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Allí, donde hay dos o tres, que hay conflicto. Donde hay 2 o 3, hay diferencia y hay disensiones. Pero allí estaré, porque estos reunidos en mi nombre, que busca amarrar y desamarrar. Esto que buscan el consenso, allí estaré yo, en medio de ellos. Entonces, así dejemos ¿cierto? Con este diagnóstico ya casi terminado, radiografía y resonancia magnética nuclear. Ya sabemos cuáles son los conflictos, cuál es la enfermedad que tiene, y desde próximas clases vamos a ver de qué manera Mateo, ya vimos hoy día algo de justicia, el concepto en el bautismo y en el relato de José, cómo avanzamos en la búsqueda de consenso en nuestra comunidad, cuál es la estrategia que tiene Mateo de unir, de permitir que estos diversos grupos y personas que entran en conflicto avancen hacia la misión. Muchas gracias por